El jardín de Thornfield Manor resplandecía bajo el sol de junio, sus bordes meticulosamente recortados, en la forma que solo décadas de cuidado obsesivo podían lograr. Las rosas trepadoras se entrelazaban con clemátides púrpura, y los macizos de flores formaban patrones geométricos que habrían hecho honor a cualquier catálogo de jardinería. Era precisamente el tipo de tarde que las damas de St. Mary Mead recordarían durante años, aunque ciertamente no por las razones que habían anticipado cuando aceptaron sus invitaciones. La tercera celebración anual del Día del Jardín de Thornfield Manor había sido cuidadosamente planeada por su anfitriona, la señora Constance Weatherly, una viuda de 62 años cuya fortuna provenía del comercio de importación de su difunto esposo. Ella consideraba estas reuniones como una obligación social de su posición, aunque en verdad no le gustaban mucho. Le gustaban menos aún las personas que asistían, aunque hubiera invertido considerable esfuerzo en presentar la ilusión de hospitalidad radiante. La señorita Jane Marple, de 85 años, descendía lentamente por el sendero del jardín, su bastón de caoba resonando suavemente sobre las losas de piedra caliza. Llevaba un vestido de algodón estampado en tonos apagados de crema y gris, con un sombrero de fieltro de ala ancha que había visto mejores días pero que seguía siendo perfectamente respetable. A su lado iba su querida amiga la señora Pemberton, una mujer de años similares, cuya conversación tendía a gravitar invariablemente hacia sus diversos achaques, todos ellos descritos con una precisión que sugería tanto orgullo como genuino sufrimiento. «Mi lumbago ha estado insoportable esta semana», comentaba la señora Pemberton, mientras se detenían junto a un macizo de lirios asiáticos. «El doctor Hartley sugiere que sea el cambio de presión barométrica, pero yo creo que es simplemente el castigo de Dios por comer galletas después de las 6 de la tarde». La señorita Marple asintió con simpatía, aunque sus ojos azul grisáceos estaban completamente enfocados en los diversos grupos de personas dispersas por el jardín. Era un hábito de toda la vida, esta observación sosegada de la naturaleza humana, refinada durante décadas de vida en St. Mary Mead, donde los dramas más intensos se desarrollaban bajo la superficie de la más perfecta cortesía. Ella veía cosas, no porque buscara verlas particularmente, sino porque después de tantos años simplemente no podía evitar notar los patrones del comportamiento humano, los mismos patrones que se repetían en diferentes contextos, con la monotonía de un motivo en un tapiz. Por ejemplo, notó que la joven señorita Violet Ashford, la novia de hace poco tiempo del abogado local, Jeremy Weatherly, primo de la anfitriona, estaba manteniendo una distancia deliberada de su prometido, mientras hablaba con particular animación con el director del banco, un caballero llamado Martin Raleigh. La manera en que ella tocaba su brazo al reír, la forma en que sus ojos se iluminaban, de manera que no lo hacían cuando miraba al señor Weatherly, eran detalles pequeños que la mayoría de las personas nunca hubiera notado. Pero la señorita Marple los notó, así como notó el ceño fruncido del señor Weatherly, cuando observaba desde donde estaba de pie, junto a una fuente de piedra, fingiendo estar profundamente interesado en su copa de champaña. ¿No es encantador?, preguntaba la señora Pemberton, refiriéndose aparentemente al arreglo de peonías blancas. Aunque creo que los piojos de las plantas han comenzado a afectar algunos de los brotes. Mi jardinero, ese horrible hombre,
Simplemente no tiene el tacto necesario para las plantas delicadas. Sí, respondió la señorita Marple, distraídamente, mientras observaba a la anfitriona, la señora Weatherly, quien estaba realmente llevando a cabo una conversación con su hermana, la señora Edith Carmichael. Estas dos mujeres, claramente hermanas por la similitud de sus características, la nariz prominente, los ojos pequeños y penetrantes, parecían estar en desacuerdo sobre algo de considerable importancia. Sus voces, aunque mantenidas en los tonos apropiados para una reunión social, tenían esa calidad tensa que la señorita Marple había aprendido a reconocer como indicativa de una disputa de larga data. «La situación es completamente insostenible, Constance», estaba diciendo la señora Carmichael, justo lo suficientemente alto para que una persona con los oídos de la señorita Marple pudiera escuchar si esa persona estuviera prestando cuidadosa atención, lo que por supuesto estaba haciendo. «No puedo continuar de esta manera. Simplemente no puedo». «Entonces, ¿qué sugieres exactamente?», respondía la señora Weatherly, su voz cortante como el cristal. ¿Que me convierta en una mendiga? ¿Que vuelva a los años de inseguridad después de todo lo que he trabajado para lograr? La señorita Marple desplazó su atención hacia una maceta de begonias, como si estuviera admirando sinceramente sus hojas moteadas, mientras su mente procesaba esta breve pero reveladora interacción. ¿Problemas financieros? ¿Una disputa sobre dinero? El dinero, en su experiencia, era invariablemente más interesante que parecería a primera vista. También fue en ese momento cuando la señorita Marple notó la presencia del doctor Lawrence Whitmore, el médico local, quien estaba manteniéndose apartado de la multitud general, fumando un cigarrillo con la expresión de alguien que encontraba todas las reuniones sociales profundamente ofensivas. Era un hombre de unos 55 años, con cabello grisáceo y un rostro que una vez hubiera sido apuesto antes de que la amargura lo hubiera esculpido en arrugas permanentes. Algo en su lenguaje corporal, la manera en que constantemente exploraba la multitud, con los ojos como si buscara algo, sugería que no estaba aquí por placer. La señorita Marple, una voz joven, interrumpió sus observaciones. ¡Qué alegría verla! Era Victoria Martin, la sobrina de la señora Weatherly, una joven de 23 años, con esos ojos grandes, ansiosos que sugerían una inteligencia superior a su situación, y una manera de hablar que indicaba educación en las mejores escuelas. Llevaba un vestido rosa pálido, que había sido hecho a medida, aunque no era reciente, y su cabello oscuro estaba peinado de manera que requería considerable atención. «Mi querida Victoria», respondió la señorita Marple, ofreciendo su mejilla para un beso. «¿Cómo está tu madre?» «Bastante bien, gracias», respondió Victoria, aunque su expresión sugería que esto era tal vez una exageración piadosa. «Aunque el calor la ha afectado. Está dentro, descansando en la sala de música. Mi tía fue muy considerada al permitirle retirarse». La señorita Marple hizo una nota mental de este detalle. La señora Carmichael, descansando en la casa, mientras su hermana y ella habían estado teniendo lo que parecía ser una discusión bastante seria apenas minutos atrás. ¿O había visto incorrectamente? No, estaba segura de que había visto a la señora Carmichael en el jardín. «Estás pálida, querida», observó la señorita Marple, sus ojos penetrantes examinando el rostro de la joven mujer. «¿Todo está bien?» Victoria dudó, y en ese momento de vacilación, la señorita Marple vio algo interesante: miedo.
no el miedo ordinario de una joven mujer en una reunión social, sino algo más profundo, algo que parecía haberse asentado en las líneas alrededor de sus ojos como un inquilino que no se fue. «Está bien», dijo Victoria finalmente. Bueno, las cosas han estado un poco tensas últimamente. Mi tía tiene mucho en su mente, supongo». Antes de que la señorita Marple pudiera profundizar en esta observación interesante, un sonido agudo atravesó el jardín. No era exactamente un grito, sino más bien un sonido de sorpresa repentina, seguido de un silencio incómodo. La señorita Marple y Victoria se dieron vuelta para ver que la anfitriona, la señora Constance Weatherly, estaba de pie en el centro del jardín, con su taza de té descartada en el suelo, sus manos extendidas como si hubiera estado haciendo un gesto al que ya no tenía control. Su rostro había adquirido un tono gris amarillento, y sus ojos estaban muy abiertos con una expresión de sorpresa absoluta. Entonces, con una lentitud que parecía durar una eternidad, la señora Weatherly se derrumbó sobre sí misma como una estructura que había perdido su apoyo, cayendo de manera desordenada hacia las peonías blancas que tan cuidadosamente había cultivado. Lo que sucedió a continuación fue un caos contenido, del tipo que solo ocurre cuando personas educadas de la clase media inglesa se enfrentan con lo inesperado. Los gritos fueron sofocados, los movimientos fueron frenados por la necesidad social de no hacer una escena. Y la mayoría de las personas simplemente se paralizaron en una confusión incongruente. Fue el doctor Whitmore quien atravesó primero el espacio, su adiestramiento médico superando su disposición general de mal humor. Se arrodilló junto a la forma desplomada, sus dedos buscando el pulso en su garganta, sus ojos examinando rápidamente su rostro con la práctica competencia de alguien que había visto muchas emergencias médicas en su carrera. «Alguien llame a la policía», dijo, su voz cortante y autoritaria. «Y traed una manta, rápido». La señorita Marple no se movió inmediatamente. Mientras otros se apresuraban a cumplir las órdenes del doctor, ella simplemente se quedó donde estaba, sus ojos clavados en la forma de la señora Weatherly. Y fue así como vio algo que otros no vieron, algo tan pequeño, tan insignificante, que no habría significado nada para la mayoría de las personas. A menos de 3 metros de la mano derecha de la señora Weatherly, casi oculto en el borde de una maceta de rosas, había un pequeño frasco de cristal, de azul zafiro profundo. Parecía un frasco de perfume, del tipo que las mujeres elegantes llevaban en sus bolsos para retoques durante el día. El frasco estaba en la posición de haber sido recientemente descartado, como si alguien lo hubiera arrojado apresuradamente después de su uso. La señorita Marple se aproximó lentamente y se inclinó como si estuviera observando las plantas, y notó algo más. En el aire alrededor del cuerpo de la señora Weatherly persistía un olor extraordinariamente fuerte. No era simplemente perfume, aunque claramente perfume estaba presente. Era algo más agudo, más penetrante, algo que recordaba a la señorita Marple, a los laboratorios químicos y a los peligrosos experimentos que su primo experimentalista había realizado años atrás. Fue entonces cuando comprendió, con la certeza tranquila que había caracterizado sus percepciones durante una vida entera de observación astuta, que la señora Constance Weatherly no había muerto de un ataque cardíaco. Había sido asesinada. El inspector James Craddock del Cuerpo de Policía del Condado de West Sussex era un hombre corpulento de 58 años, con la clase de rostro que sugería una vida de decisiones judiciales
y comidas abundantes. Había llegado al Thornfield Manor dentro de 30 minutos del colapso de la señora Weatherly, acompañado por su colega más joven, el sargento William Mills, quien tenía el aspecto de alguien cuya carrera policial todavía estaba en su apogeo esperanzador. Lo que el inspector Craddock encontró fue una escena de completa confusión social. Amigos y conocidos de la difunta se alineaban en la sala de estar del manor, donde habían sido dirigidos por las órdenes de la policía, mientras que el doctor Whitmore y su asistente, una enfermera llamada Miss Davis, realizaban los primeros exámenes del cuerpo en el jardín. Fue el doctor Whitmore quien comunicó los hechos preliminares al inspector. La señora Weatherly había colapsado repentinamente en el jardín durante su propia reunión. Había estado aparentemente bien minutos antes, y ahora estaba definitivamente, catástrofamente muerta. La causa exacta requeriría una autopsia, por supuesto, pero el doctor sugería la posibilidad de un ataque cardíaco repentino o posiblemente un accidente cerebrovascular. Sin embargo, la señorita Marple, quien se encontraba discretamente en la esquina de la sala de estar, cerca de la ventana que daba al jardín, escuchó esto con una sensación de inquietud. El doctor Whitmore era un hombre cuidadoso con sus palabras, y notó que sus selles habían descendido momentáneamente hacia el pequeño frasco de cristal azul, que ahora descansaba en una bandeja de evidencia, cuidadosamente etiquetado para su examinen. «Alguien debe haber hecho algo», estaba diciendo Jeremy Weatherly, el primo de la anfitriona, cuya voz tenía esa calidad histérica que viene con la conmoción genuina. Era un hombre apuesto de 35 años, aunque su apariencia en este momento se veía considerablemente empañada por el pánico. Su prometida, la señorita Violet Ashford, estaba de pie a su lado, aunque notablemente no lo sostenía. Nadie simplemente se derrumba sin razón. Ella estaba perfectamente bien. Yo la vi hace apenas. ¿La viste hace exactamente cuánto tiempo?, preguntó el inspector Craddock, su bloc de notas ya abierto, su lápiz esperando pacientemente. Jeremy pareció perplejo por la pregunta, como si las matemáticas de la muerte no fueran realmente su fortaleza. No estoy exactamente seguro. Quizás 10 minutos, tal vez más. ¿El tiempo pasó tan rápidamente? La señorita Marple notó que Violet Ashford estaba mirando a Jeremy con una expresión que podría haber sido lástima si no hubiera estado teñida de algo más duro, algo que sugería una evaluación de lo que estaba viendo y una determinación de que no le gustaba particularmente lo que veía. En otra esquina de la sala, la señora Edith Carmichael, la hermana de la difunta, estaba sentada en una butaca de respaldo rígido. Su rostro una máscara de compostura que parecía estar costando mucho mantener. Su hija, Victoria, estaba de pie detrás de ella, una mano descansando en su hombro, y aunque sus rasgos permanecían relativamente serenos, la señorita Marple notó que sus dedos estaban presionando con una fuerza que sugería considerable ansiedad. «Es una tragedia», estaba diciendo Martin Raleigh, el director del banco, a nadie en particular. Era un hombre distinguido de 42 años, con esa clase de confianza que viene de un manejo exitoso del dinero de otras personas. Realmente una tragedia. La señora Weatherly era una mujer de gran carácter. Hubo un momento de silencio tras esta observación, durante el cual la señorita Marple notó que el director del banco se dio cuenta de que la mayoría de las personas en la sala no parecían estar necesariamente de acuerdo con su evaluación de la difunta.
Si algo, la muerte de la señora Weatherly parecía haber liberado una serie de expresiones faciales suavemente negativas que la decencia social había mantenido bajo control antes. ¿Fue algún tipo de ataque?, preguntaba la señora Pemberton a una amiga cercana. ¿Notó cómo su rostro se volvió gris? Nunca he visto nada como eso. Y luego simplemente se desplomó, como un árbol cortado. Mi difunto marido, Dios lo bendiga, murió de una manera algo similar, aunque tuvo la consideración de hacer esto en casa, donde al menos no perturbó a otros. Lo que me pregunto, estaba diciendo otro invitado, una señora llamada Mrs. Helena Hartwell, cuyo marido era el abogado principal de la localidad. Es si su corazón había estado débil. Conozco a su criada, la señorita Sutton, bastante bien a través de la iglesia, y ella mencionó que la señora Weatherly había estado teniendo dolores de cabeza regularmente. Los dolores de cabeza a veces son signos de problemas cardíacos, ¿no? Era el tipo de lógica médica casera que la señorita Marple había escuchado infinitamente a lo largo de los años, basada en la firme creencia de que cualquier síntoma podría significar prácticamente cualquier cosa si se viera desde la perspectiva correcta. Aunque en este caso, notó con interés, la señora Hartwell parecía haber realizado una investigación previa considerable en las circunstancias de la salud de la difunta. El doctor Whitmore fue requerido en la sala de estar brevemente por el inspector, momento en el cual confirmó la información preliminar. La muerte había sido repentina. Los síntomas sugerían una reacción tóxica severa de algún tipo, aunque no podía especificar sin un análisis posterior. Y que sí, había un pequeño frasco de perfume encontrado cerca del cuerpo que seguramente sería investigado. ¿Perfume?, preguntó el inspector, frunciendo el ceño. ¿Llegó a conclusiones sobre lo que contenía el frasco? El olor es distintivo, respondió el doctor Whitmore. No es perfume ordinario. Contiene algo más. Posiblemente un compuesto químico de algún tipo. He visto casos similares antes, en hombres que trabajaban en fábricas de productos químicos. Reacciones alérgicas graves, aunque generalmente no fatales. Pero con la dosis correcta, la sustancia correcta. Se encogió de hombros, lo que fue una respuesta completamente inadecuada a la pregunta. La señorita Marple, escuchando esto desde su posición estratégica junto a la ventana, procesó esta información con cuidado. Un frasco de perfume, pero no perfume ordinario. Una sustancia química de algún tipo. Una reacción alérgica o una intoxicación. Acceso a una droga rara o poco común. Y una muerte que había ocurrido en una reunión pública donde muchas personas habían sido testigos de ella. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo más. Se acercó disimuladamente a donde el inspector Craddock estaba anotando declaraciones de testigos y preguntó de manera lo más inocente posible. ¿Es verdad, inspector, que la señora Weatherly fue vista usando un frasco de perfume poco antes de su colapso? El inspector la miró con ese tipo de escepticismo que los hombres jóvenes en posiciones de autoridad a menudo dirigen hacia las mujeres ancianas que hacen preguntas. ¿Por qué lo preguntas, señorita Marple? Oh, simplemente porque muchos de nosotros estábamos bastante cerca de ella en varios momentos durante la tarde. Respondió la señorita Marple, su voz tan inofensiva como el sonido de las hojas cayendo. Y yo estaba pensando que si ella había estado usando el perfume sobre sí misma, entonces tal vez fue ella misma quien lo aplicó. Aunque, por supuesto, alguien podría habérselo dado a ella y haberle sugerido que lo usara. Estas cosas suceden, ¿no?, en la sociedad. Alguien ofrece un pequeño gesto de amistad y uno acepta.
El inspector pareció considerar esto por un momento. Luego preguntó: ¿Vio a la señora Weatherly aplicándose el perfume? No, inspector, no lo hice, respondió la señorita Marple honestamente. Pero alguien más podría haberlo hecho. Me preguntaba simplemente si, siendo el asunto anterior a su muerte, podría ser relevante. El inspector Craddock hizo una anotación, aunque su expresión sugirió que pensaba que la anciana simplemente estaba entrelazando teorías sobre la base de muy poco. Que el perfume podría haber sido causante de su muerte había sido sugerido por el doctor Whitmore, pero de alguna manera, en la mente del inspector, esto había sido recategorizado como un infortunio desafortunado más que como una cuestión criminal. Las personas tenían reacciones alérgicas. Las personas usaban productos que no sabían que las dañarían. Era un accidente terrible, nada más. Sin embargo, la señorita Marple sabía mejor que la mayoría de las personas que los accidentes terribles a menudo eran exactamente lo que parecían: asesinatos cuidadosamente disfrazados. A medida que avanzaba la tarde y la policía realizaba entrevistas preliminares con todos los presentes, surgió un patrón interesante de información. Fue durante estas entrevistas que la señorita Marple, sentada tranquilamente tejiendo lo que parecía ser un pañuelo amarillo pálido, aunque de hecho estaba simplemente ocupando sus manos mientras su mente trabajaba, escuchó varios detalles reveladores. Jeremy Weatherly, cuando se le preguntó sobre su relación con su prima, admitió haber tenido varios desacuerdos con ella en los últimos tiempos. Nada importante, dijo rápidamente. Solo las tensiones ordinarias que surgían cuando dos personas de familias relacionadas a veces tenían diferencias de opinión sobre ciertas inversiones comerciales. Violet Ashford, cuando se le entrevistó aparte de Jeremy, reveló que la señora Weatherly había hecho comentarios desaprobadores sobre su compromiso con Jeremy, sugiriendo que él podría hacer mejor en el departamento matrimonial. Cuando el inspector preguntó qué había querido decir, Violet se sonrojó profundamente y dijo que parecía una cuestión de parentesco y conexiones sociales. La señora Edith Carmichael fue entrevistada en una habitación separada, lejos del oído de su hija. Cuando fue preguntada sobre su relación con su hermana, su respuesta fue una masa de contradicción. Sí, habían sido cercanas una vez, pero en los últimos años habían tenido ciertos desacuerdos. ¿Sobre qué? La señora Carmichael se resistió a decirlo. Era un asunto privado familiar, dijo. Nada que pudiera tener relevancia con lo que había sucedido. Martin Raleigh fue entrevistado brevemente. No conocía particularmente bien a la señora Weatherly. Realizaban transacciones bancarias, por supuesto. ¿Había algún problema con esas transacciones? No, absolutamente no. Sus asuntos financieros eran todos perfectamente en orden. Aunque, curiosamente, la señorita Marple notó que cuando se le preguntó si había visto a alguien aproximarse a la señora Weatherly con el frasco de perfume, Martin Raleigh había tardado demasiado tiempo en responder y había mirado brevemente hacia Violet Ashford. Era hacia las 6 de la tarde, cuando finalmente se permitió a los invitados partir. El cuerpo de la señora Weatherly había sido llevado por los coroners, y el inspector Craddock había anunciado que se permitiría que la muerte se clasifique temporalmente como circunstancias desconocidas, hasta que se completara la autopsia. Sin embargo, fue generoso con sus sugerencias de que probablemente se trataba de un accidente lamentable, una reacción alérgica a algún producto de belleza que contenía un compuesto químico desconocido. Mientras la señorita Marple
era escoltada fuera del manor por su amiga la señora Pemberton, quien había pasado la mayor parte de la tarde sentada en la sala de espera, con un pañuelo mojado presionado contra su frente. Se dio vuelta una última vez para mirar la casa. Y fue en ese momento exacto que vio a la criada de la señora Weatherly, una mujer llamada Miss Agnes Sutton, una criada de unos 40 años, con el tipo de rostro que sugería una vida de servicio discreto, mirando por una ventana lateral. Su expresión fue la de alguien cuya mente estaba lidiando con información que la perturbaba profundamente. La señorita Marple mentalmente agregó el nombre de Miss Sutton a su lista de personas cuya conducta posterior merecería observación cuidadosa. Los siguientes 3 días pasaron en ese estado peculiar de limbo que a menudo sigue a una muerte inesperada en una comunidad pequeña. El cuerpo de la señora Weatherly fue examinado por los patólogos forenses, y aunque los resultados preliminares tomaron tiempo, pronto fueron evidentes para cualquiera que tuviera contactos con la policía local, que la causa de la muerte no era simplemente un accidente. Fue el inspector Craddock quien visitó personalmente a la señorita Marple a su pequeña casa de campo en St. Mary Mead el jueves por la mañana. La señorita Marple estaba en su jardín plantando petunias en una maceta de terracota cuando él llegó. Se quitó sus guantes con deliberada lentitud y lo invitó a entrar a tomar té. He llegado a un punto de la investigación donde necesito perspectivas locales, dijo el inspector, aceptando con gratitud una taza de té de fragancia delicada. Usted conoce a estas personas. Usted entiende cómo funcionan las cosas en una comunidad como esta. Y, si debo ser completamente honesto, usted tiene un registro bastante notable de notar cosas. La señorita Marple sonrió levemente. Su reputación como solucionadora de problemas había sido tanto una bendición como una maldición a lo largo de los años. Los resultados de la autopsia han sido concluyentes, inspector. En cierto modo, respondió Craddock, hojeando sus notas. La sustancia en el frasco de perfume ha sido identificada como un compuesto químico llamado triclorofenol. Es un veneno muy efectivo, utilizado principalmente en pesticidas industriales y productos químicos de laboratorio. Es altamente tóxico cuando se inhala en concentraciones altas, y la dosis que aparentemente fue aspirada por la señora Weatherly fue absolutamente suficiente para causar el tipo de colapso que todos presenciamos. ¿Y cómo entró en el frasco de perfume, inspector?, preguntó la señorita Marple, ofreciendo además una bandeja de galletas que había horneado esa mañana. Esa es la pregunta clave, ¿verdad?, respondió el inspector. El frasco fue posteriormente analizado. Es un frasco de perfume auténtico, de los que se venden en la tienda de artículos de tocador de Miss Reynolds en el pueblo. Varios fueron vendidos en los últimos meses. El contenido del frasco, según lo que podemos determinar, fue intercambiado en algún momento. El perfume genuino fue reemplazado por este compuesto químico. La señorita Marple consideró esto mientras daba sorbos lentamente a su té. ¿Entonces sabemos a quién pertenecía el frasco originalmente? Ese es el problema, dijo el inspector, su expresión oscureciéndose. El frasco es de un tipo genérico, y Miss Reynolds tiene registros de venta, pero son principalmente solo transacciones en efectivo. Ha habido al menos 12 de estos frascos vendidos en los últimos 6 meses a personas de la zona. Podría haber sido el de cualquiera. O, sugirió suavemente la señorita Marple, podría haber sido comprado específicamente por alguien que quería que pareciera que había sido propiedad de otra persona. El inspector la miró con un nuevo respeto. Exactamente.
Alguien que sabía cómo fabricar este veneno, o al menos obtuvo acceso a él. Alguien con suficiente conocimiento químico para realizar la sustitución. Y alguien quien sabía que la señora Weatherly usaría el frasco. ¿Ha confirmado que fue la señora Weatherly quien aplicó el perfume?, preguntó la señorita Marple. Hay testigos que dicen que la vieron usando un frasco azul en las horas previas al evento, respondió el inspector, incluyendo a su criada, Miss Sutton, quien dijo que la señora Weatherly le pidió que le trajeara su frasco de perfume poco antes del incidente. La señorita Marple hizo una anotación mental. Esto era información crucial. La señora Weatherly no había simplemente encontrado un frasco de perfume al azar. Alguien le había suministrado específicamente. Alguien que estaba cerca de ella. Mis investigadores han comenzado a hacer preguntas sobre dónde exactamente estaban todos durante los 15 minutos antes de la muerte, continuó el inspector. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Varios de los invitados parecen haber sido menos que completamente honestos sobre sus movimientos. ¿Por ejemplo?, preguntó la señorita Marple. Jeremy Weatherly afirmó haber estado en el lado sur del jardín, mirando los rosales, dijo el inspector, consultando sus notas. Pero su prometida, la señorita Ashford, dice que ella lo vio caminando hacia la casa aproximadamente 5 minutos antes del colapso. Cuando se le preguntó sobre esto, él cambió su historia y dijo que había necesitado el baño. ¿Y eso es inusual?, preguntó la señorita Marple. No es inusual que necesite el baño, respondió el inspector. Lo que es inusual es que haya tenido aproximadamente 3 oportunidades anteriores para usar el baño durante la tarde, y aparentemente no lo hizo. Pero justo antes de que ocurriera la muerte, de repente necesitaba usarlo urgentemente. La señorita Marple procesó esto. ¿Y la señorita Ashford? Ella dice que estaba hablando con el director del banco, Martin Raleigh, en el lado norte del jardín. Raleigh confirma esto, aunque admite que su conversación fue algo personal. Parece que la señorita Ashford fue a buscarlo porque estaba preocupada por algo. Él se negó a decir qué. Comprendo, dijo la señorita Marple. ¿Y la señora Carmichael, la hermana de la difunta? El inspector suspiró. Ella afirma que estaba dentro de la casa, descansando en la sala de música. Su hija corrobora esta declaración. Pero aquí está lo interesante. Miss Sutton, la criada, dice que la vio en el pasillo que conduce a la habitación de la señora Weatherly, aproximadamente 30 minutos antes de la muerte. Cuando se le preguntó sobre esto, la señora Carmichael se puso pálida y dijo que sí. Había ido brevemente a retocar su maquillaje en la habitación de su hermana, pero que esto no tenía relación con nada. ¿Tuvo oportunidad de acceder al dormitorio de la señora Weatherly, donde presumiblemente se mantenían sus artículos de tocador?, preguntó la señorita Marple. Sí, confirmó el inspector, aunque también podría haber sido cualquiera de un número de personas. La puerta del dormitorio no estaba cerrada con llave. Cualquiera de los invitados podría haber entrado si lo hubiera deseado. La señorita Marple se reclinó en su silla, sus dedos presionados juntos de la manera que el inspector había llegado a reconocer como indicativa de pensamiento profundo. Inspector, ¿puedo preguntarle algo sobre los antecedentes de estos individuos? En particular, ¿sabe algo sobre los asuntos financieros de la familia Weatherly? El inspector frunció el ceño. ¿Por qué pregunta? Porque en mi experiencia, el dinero es el motivador más poderoso detrás de la mayoría de los crímenes graves,
respondió la señorita Marple. He visto a personas cometer actos casi impensables por lo que creyeron que era una mejora financiera. Y varias de las personas cuyo comportamiento parece dudoso están todas conectadas a la difunta de manera que podría sugerir complicaciones financieras. El inspector hizo que sus detectives investigaran esto, y resultó que la señorita Marple estaba en lo correcto. Los antecedentes financieros de la señora Constance Weatherly eran complejos. Había heredado la casa y una cantidad sustancial de dinero de su esposo, pero durante los últimos 5 años aproximadamente, había realizado una serie de inversiones desafortunadas. Según el abogado de la familia, sus fondos se habían reducido significativamente. De hecho, estaba en el proceso de considerar vender la propiedad de Thornfield Manor, una acción que habría sido un golpe considerable para su estatus social. Más interesante aún fue el hecho de que el testamento de la señora Weatherly, que fue examinado apresuradamente después de su muerte, revelaba que había legado cantidades sustanciales de dinero a su hermana, la señora Carmichael, así como a su primo Jeremy. La cantidad total de la herencia ascendía a aproximadamente 30.000 libras, que era una suma considerable, por supuesto. Sin embargo, la mayoría del dinero estaba condicionado a que los herederos demostraran que eran de buen carácter moral. «Una cláusula interesante», observó la señorita Marple cuando el inspector le comunicó esto. «Y ella no fue modificada recientemente, ¿verdad?» «Fue escrita hace aproximadamente 10 años», respondió el inspector, «antes de que su fortuna comenzara a declinar. Entonces, cada uno de sus herederos potenciales sería consciente de que el dinero existía, pero no necesariamente consciente de que su valor se había erosionado», reflexionó la señorita Marple. «Y por supuesto, todos estarían muy motivados para asegurarse de que su muerte, si ocurría, pareciera ser un accidente». El inspector se levantó para partir, carrying con él un sentido renovado de propósito. «Tiene razón, señorita Marple. Tengo trabajo que hacer. Pero antes de irme, ¿hay algo específico que le gustaría que averiguara? ¿Alguna pregunta que le gustaría que hiciera?» La señorita Marple reflexionó por un momento. «Sí, de hecho, inspector. Me preguntaría especialmente acerca de dónde exactamente el doctor Whitmore estaba en el momento del colapso. Él llegó muy rápidamente a ayudar, ¿verdad? Casi como si hubiera estado esperando que algo sucediera». El inspector levantó una ceja. «¿Sospecha del doctor Whitmore?» «Sospecho de todos hasta que no tengo razón para hacerlo», respondió la señorita Marple tranquilamente. «Pero el doctor Whitmore es un hombre que, si tuviera acceso a venenos industriales, seguramente los usaría. Y sin embargo, su comportamiento en la escena fue el de alguien actuando, no reaccionando. Simplemente me preguntaría por qué». Para el inspector Craddock, fue durante una entrevista del viernes con Jeremy Weatherly que el caso pareció tomar una dirección clara. Jeremy, quien en sus interacciones anteriores había parecido principalmente inquieto por la muerte inesperada de su prima, fue ahora confrontado con evidencia de que sus circunstancias financieras eran bastante más desesperadas de lo que había admitido inicialmente. El detective junior del inspector, un hombre llamado Sergeant Mills, había rastreado los registros bancarios de Jeremy y había descubierto que llevaba varios meses endeudado. No solo endeudado, sino catastróficamente endeudado. Aparentemente, Jeremy había realizado algunas inversiones bastante pobres en el mercado de valores,
probablemente bajo la influencia de consejos deficientes. Ahora estaba aproximadamente 1000 libras en números rojos, una suma que, para un abogado de provincias, era absolutamente desastrosa. Peor aún, aparentemente uno de sus acreedores era un individuo de reputación dudosa, llamado Morris Black, quien era conocido por cobrar sus deudas de manera que a menudo requería intervención legal. De hecho, había habido al menos una amenaza vehemente dirigida a Jeremy apenas una semana antes de la muerte de la señora Weatherly. «Entonces», dijo el inspector Craddock, sentado frente a Jeremy en la comisaría de policía local, «tenemos un joven hombre que está financieramente desesperado. Tenemos ese mismo joven hombre que está a punto de heredar una suma sustancial de dinero. Y tenemos ese mismo joven hombre quien, según su propia admisión revisada, estaba en la casa aproximadamente 5 minutos antes de que su prima muriera de manera misteriosa». Jeremy se puso pálido. «Esto es una locura. Yo no maté a mi prima. Siento que su muerte fue un accidente. Alguien dejó ese frasco de veneno en el jardín, y ella lo usó sin saber qué contenía. ¿Y cómo exactamente llegó ese frasco a estar disponible para ella?», preguntó el inspector. «Según la criada, su prima le pidió que trajeara su perfume. Eso sugiere que el frasco ya estaba en una ubicación donde la criada podía encontrarlo. A menos que la criada estuviera mintiendo». Jeremy negó con la cabeza, pareciendo genuinamente angustiado. «Miss Sutton no habría mentido. Es una mujer honesta. ¿Ha trabajado para mi prima durante años? Entonces el frasco debe haber estado en el dormitorio de la señora Weatherly», continuó el inspector, completamente impasible. «¿Quién tuvo acceso a ese dormitorio, señor Weatherly?» «Cualquiera de nosotros», respondió Jeremy débilmente. «La puerta no estaba cerrada con llave». «¿Incluyéndote a ti?» «Sí, pero yo no». «Y tuviste un motivo», interrumpió el inspector. «Dinero, mucho dinero. Dinero que resolvería tus problemas financieros actuales. Dinero que, si no recibías, posiblemente resultaría en algo peor que la simple bancarrota». Fue en este punto que Jeremy pidió un abogado, lo cual fue sensato, aunque apareció culpable. La noticia de que Jeremy Weatherly había sido efectivamente detenido como sospechoso principal en la muerte de su prima se extendió por St. Mary Mead y el pueblo circundante de Thornfield, como una mancha de tinta en el agua. De repente, el caso pasó de ser una tragedia local a ser un drama sensacional. Los periódicos locales, grandes titulares: «Abogado local acusado en muerte de familiar millonaria». Las habladoras de los pueblos se regocijaban en las implicaciones salidas de tales evidencias. Fue en este contexto de especulación pública que la señorita Marple recibió una visita de su prima cercana, Miss Victoria Martin, la sobrina de la señora Weatherly. Victoria llegó a la casa de la señorita Marple alrededor de las 3 de la tarde, visiblemente perturbada. Sus ojos rodeados de ojeras que sugerían noches sin dormir. La señorita Marple la dirigió a la sala de estar y ordenó té. «No puedo creer que hayan detenido a Jeremy», dijo Victoria, tan pronto como estuvieron lo suficientemente fuera del alcance del oído de la sirvienta. «Sé que tiene problemas de dinero, sé que está en una situación desesperada, pero él nunca habría matado a nadie. Él simplemente no podría hacerlo. Es Jeremy. Él no es una mala persona». La señorita Marple observó a la joven mujer cuidadosamente. «¿Qué te hace tan segura de su inocencia, mi querida?» Victoria dudó, y en ese momento de vacilación, la señorita Marple vio esa mirada de miedo nuevamente, ese sentimiento de estar atrapada
en una situación que se estaba volviendo cada vez más peligrosa. Porque, dijo finalmente Victoria, sé quién lo hizo. O al menos, creo que lo sé. Pero no puedo decirle a la policía porque revelarlo me pondría en peligro. Victoria, dijo la señorita Marple suavemente, pongámonos de acuerdo en que tenemos que ser completamente honesta una con la otra. ¿Cómo puede ponerte en peligro el hablar la verdad a la policía? Victoria presionó sus manos juntas tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Porque la persona que creo que mató a mi tía tiene acceso a cosas peligrosas, cosas que podrían utilizarse en mi contra. La señorita Marple esperó, sabiendo que el silencio a menudo era más efectivo que la presión directa. «Es el Dr. Whitmore», dijo Victoria finalmente. «Creo que fue el Dr. Whitmore quien mató a mi tía. Tenía acceso a venenos industriales como resultado de su trabajo. Tenía motivo porque mi tía lo despidió de lo que debe haber sido un trabajo secundario, poco después de que su marido muriera. Me enteré de esto por Miss Sutton, quien mencionó casualmente que el Dr. Whitmore solía ser una especie de químico asesor para la casa, ayudando con cosas como los tratamientos contra plagas. Cuando mi tía cerró la propiedad y decidió no renovar su contrato, él se puso muy amargo al respecto. ¿Y por qué crees que Victoria habría tomado un veneno que la mató?, preguntó la señorita Marple. Victoria frunció el ceño. Eso es la parte difícil. No estoy completamente segura. Pero el Dr. Whitmore es un hombre que tiene un temperamento muy volátil, especialmente cuando ha estado bebiendo. Y estaba bebiendo bastante en la fiesta. Vi varias copas de whisky vacías cerca de donde estaba parado en el jardín. La señorita Marple anotó esto. El Dr. Whitmore bebiendo, siendo un hombre con un temperamento problemático, posiblemente teniendo una vendetta contra la difunta. ¿Hay algo más que puedas decirme?, preguntó la señorita Marple. Victoria respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor. Hace varios meses, mi tía mencionó casualmente que había estado investigando las prácticas médicas del Dr. Whitmore. Aparentemente, ella había escuchado rumores sobre él realizando procedimientos de manera que no eran completamente éticos. Prescribiendo medicamentos que no necesitaba, realizando procedimientos que no eran necesarios. Ella dijo que estaba pensando en informar al Colegio Médico Británico. ¿Y mencionó esto al Dr. Whitmore?, preguntó la señorita Marple. No lo sé, respondió Victoria, pero si lo hizo, entonces tendría un motivo muy poderoso para desearla muerta. Su carrera estaría arruinada. Después de que Victoria se fue, prometiendo mantener silencio sobre la conversación, la señorita Marple se sentó en su estudio y reflexionó sobre todo lo que había aprendido. El patrón estaba comenzando a tomar forma en su mente, aunque de manera diferente a como el inspector Craddock parecía estar viendo el caso. Sí, Jeremy Weatherly tenía motivo financiero. Pero motivo financiero era lo menos interesante de todos los posibles motivos, porque era el más obvio, el más fácil de ver. Exactamente el tipo de motivo que alguien querría que la policía viera si estuviera intentando enmarcar a otra persona. El Dr. Whitmore, por otro lado, tenía un motivo más personal, más peligroso, el motivo de la autopreservación. Si su carrera era amenazada, si su reputación estaba en peligro, entonces claramente sería capaz de actos desesperados. Pero había una pieza que aún no encajaba. ¿Cómo exactamente fue que el frasco venenoso llegó a estar disponible para la señora Weatherly? ¿Quién lo puso específicamente en su mano? Fue una observación aparentemente menor, el tipo de cosa
que probablemente pasaría desapercibida para cualquiera que no tuviera toda una vida de práctica en mirar las pequeñas incongruencias en el comportamiento humano, la que finalmente llevó a la señorita Marple en la dirección correcta. La pista fue un pequeño detalle que ella notó mientras se encontraba en el salón de té del pueblo el sábado por la mañana. La señorita Marple había ido allí no específicamente para tomar té, sino para observar la compostura social de ciertos personajes clave en el drama que se estaba desarrollando. Miss Agnes Sutton, la criada de la difunta, estaba tomando su desayuno tardío en la parte trasera del salón de té, como lo hacían las criadas, en una mesa separada, aunque los estándares modernos se estaban volviendo más relajados respecto a tal segregación. La señorita Marple notó que Miss Sutton parecía nerviosa, constantemente mirando alrededor, como si esperara algo desagradable. Lo que capturó la atención de la señorita Marple fue el momento en que Martin Raleigh, el director del banco, entró al salón de té. Su presencia fue suficiente para que Miss Sutton prácticamente se sobresaltara en su silla, derramando un poco de té sobre su plato. El director del banco pareció igualmente sorprendido al verla allí, aunque su sorpresa fue del tipo de alguien que está tratando de calcular algo. Durante unos momentos, los dos simplemente se miraron a través del salón de té. Luego, de manera muy deliberada, el director del banco caminó hacia su mesa. «Miss Sutton», dijo, su voz baja, «creo que debería tener un poco de conversación privada». La criada se puso completamente pálida. «Señor Raleigh, no creo que sea apropiado que...». «Creo que es muy apropiado», dijo Martin Raleigh, sentándose en la silla frente a ella de todas maneras. «Y creo que también sería apropiado que usted considerara mucho antes de hablar con cualquiera sobre ciertos asuntos». Lo que sucedió a continuación fue una conversación que la señorita Marple, que estaba convenientemente sentada en una mesa cercana con una taza de té y un trozo de tarta, podía escuchar perfectamente bien si prestaba atención suficiente. Lo cual, por supuesto, estaba haciendo. «No sé de qué está hablando, señor», dijo Miss Sutton. «Creo que sí lo sabe», respondió Raleigh. «La cuestión es si va a ser sensata al respecto». Aquí, el director del banco realizó el gesto aparentemente inocente de colocar su mano en el bolsillo de su chaqueta. El gesto fue completamente sin dramatización, completamente casual. Pero fue suficiente para que Miss Sutton se pusiera aún más pálida, si eso era posible. «Si está pensando en... si está sugiriendo...», comenzó Miss Sutton. «No estoy sugiriendo nada», interrumpió Martin Raleigh. «Simplemente estoy teniendo una conversación privada con una antigua criada. Conversaciones privadas ocurren todo el tiempo. Especialmente conversaciones que implican que es mejor para todos si ciertos asuntos permanecen privados». La señorita Marple tomó nota de todos estos detalles, su mente ya moviendo piezas del puzzle, organizando lo que había visto y escuchado en un patrón que finalmente comenzaba a tener sentido. Después de que Raleigh se fue, dejando a una Miss Sutton visiblemente temblando, la señorita Marple se acercó a la criada, bajo el pretexto de ordenar más té. Se sentó en la silla que acababa de vaciar Raleigh. «Querida Miss Sutton», dijo suavemente, «parece estar bajo considerable estrés. Me preguntaba si podría ser de ayuda». Miss Sutton levantó sus ojos, y la señorita Marple vio en ellos una mezcla de desesperación y alivio. Claramente, la mujer estaba luchando bajo el peso de algún secreto importante. «No puedo hablar de esto», dijo Miss Sutton. «Simplemente no puedo. He sido amenazada». «¿Por quién?»,
preguntó la señorita Marple. ¿Por el director del banco? La criada asintió miserablemente. Él dice que si digo algo sobre lo que vi, algo le pasará a mi hermana. Mi hermana trabaja como doncella en la casa del director. Él tiene poder sobre ella. Trabajo, referencia, todo. La señorita Marple consideró esto. ¿Y qué exactamente es lo que viste, Miss Sutton? Algo que indica que el director del banco estuvo involucrado en la muerte de la señora Weatherly. Después de considerable persuasión, y después de que la señorita Marple hizo una serie de promesas que ella tenía la intención de cumplir completamente, la historia emergió. Miss Sutton había sido enviada a buscar el frasco de perfume de su jefa aproximadamente 30 minutos antes de su colapso. La señora Weatherly había especificado que quería un frasco azul específico, uno que la señorita Sutton había colocado en el escritorio del dormitorio de su jefa esa mañana. Cuando la criada entró al dormitorio para recuperar el frasco, lo encontró exactamente donde lo había dejado. Lo entregó a la señora Weatherly en el jardín, en el lado norte donde la anfitriona estaba observando las flores con un grupo de amigos. Pero aquí está el punto crucial. Mientras la señorita Sutton caminaba a través del pasillo hacia el dormitorio, ella había visto al director del banco, Martin Raleigh, saliendo de la habitación. No había razón para que fuera allí. No era un área de la casa a la que generalmente se permitiera a los invitados acceder. Cuando ella lo cuestionó, él simplemente le sonrió de una manera que era completamente desagradable y le dijo que estaba buscando un teléfono porque necesitaba hacer una llamada de negocios urgente. Entonces pasó por ella sin esperar respuesta. La señorita Sutton no había pensado mucho en el asunto en ese momento, pero después de que la señora Weatherly colapsó y murió, ella se dio cuenta lentamente de qué exactamente debe haber sucedido. El director del banco debe haber reemplazado el frasco de perfume genuino con uno que contenía veneno. Ella era la única otra persona en la casa en ese momento que sabía dónde estaba el frasco. Si hubiera dicho algo, ella habría sido sospechosa de complicidad, o en el mejor de los casos, de haber sido negligente en sus tareas domésticas. ¿Pero por qué?, preguntó la señorita Marple. ¿Por qué motivo tendría Martin Raleigh para matar a la señora Weatherly? Miss Sutton dudó. Luego dijo lentamente: Creo que puede tener que ver con alguien más. Alguien que la señora Weatherly amenazaba. Alguien que él protegería a cualquier costo. ¿Quién?, preguntó la señorita Marple. La señorita Violet, susurró Miss Sutton. La prometida del señor Jeremy. Él está enamorado de ella, aunque ella no se da cuenta. O tal vez se da cuenta y simplemente no le importa. La señora Weatherly estaba diciendo cosas horribles sobre la señorita Violet, cosas que estaban amenazando con arruinar el compromiso con el señor Jeremy. Si el compromiso se terminaba, entonces la señorita Violet estaría libre para estar con alguien más, ¿no? La señorita Marple se sentó de golpe, toda la estructura del crimen reorganizándose en su mente. Esto era un crimen de pasión disfrazado como un crimen de dinero. El doctor Whitmore podría haber tenido motivo, pero era Martin Raleigh quien tenía la oportunidad y, más importantemente, el motivo verdadero: la protección de alguien que amaba. La información de Miss Sutton fue suficiente para convencer a la señorita Marple de que debería comunicarse directamente con el inspector Craddock. Lo hizo por teléfono, en términos suficientemente vagos como para no alarmar a nadie que pudiera estar escuchando, sugiriendo simplemente que tenía cierta información que podría ser relevante para la investigación
y que vendrían a su casa a las 4 de la tarde. El inspector Craddock, quien para entonces se daba cuenta cada vez más de que su caso contra Jeremy Weatherly no era tan sólido como había creído inicialmente. Después de todo, el muchacho podría simplemente ser un chivo expiatorio. Llegó bastante rápido. Fue durante esta conversación que toda la estructura del crimen fue finalmente revelada. Martin Raleigh, aparentemente, había estado enamorado de Violet Ashford durante aproximadamente un año. No era un amor que ella conociera o retornara, sino algo que llevaba en silencio, algo que le daba significado a su vida ordinaria como director de banco. Él sabía que ella estaba comprometida con Jeremy Weatherly, pero creía, no sin cierta justificación, que ella no era completamente feliz con el compromiso. Luego, la señora Constance Weatherly, quien claramente no tenía otras cosas constructivas que hacer con su tiempo, había comenzado a murmurar sobre serios cuestionamientos sobre el carácter de la señorita Ashford. Las insinuaciones específicas variaban, pero implicaban que Violet era quizás demasiado coqueta, demasiado dispuesta a buscar la atención de hombres que no eran su prometido, y por lo tanto no sería una esposa adecuada para cualquier caballero respetable. Si estas insinuaciones se difundían lo suficientemente amplias, podrían efectivamente arruinar las perspectivas matrimoniales de Violet. Jeremy Weatherly, aunque tal vez no fuera el hombre más decidido, definitivamente terminaría el compromiso si su reputación estuviera en riesgo. Y Martin Raleigh, pacientemente esperando en las salas, posiblemente tendría una oportunidad. Pero la señora Weatherly no parecía estar dispuesta a dejar el asunto. De hecho, en los días previos a la fiesta del jardín, había informado a Violet directamente que pensaba que no era una pareja adecuada para Jeremy, y que estaba pensando seriamente en hablar con la familia sobre el asunto. Además de esto, había insinuado que si Violet tenía algún sentido, aceptaría el final del compromiso de buena gana, o de lo contrario, se encontraría enfrentándose con una campaña de difamación que la perseguiría en todas partes. Cuando la señorita Ashford reportó todo esto a Martin Raleigh, aparentemente se había volteado a él como un confidente. El director del banco aparentemente llegó a una conclusión fatal. La señora Weatherly era un obstáculo a la felicidad tanto de Violet como de sí mismo. Tenía que ser removida. Se suponía que la muerte se veía como un accidente, una reacción alérgica a un cosmético, una tragedia lamentable. El veneno que usó, el triclorofenol que había obtenido de su primo, un hombre que trabajaba en una instalación química industrial, fue reemplazado en el frasco de perfume en un momento de oportunidad, cuando se encontró vagabundeando por la casa sin ser observado. Enteró a Miss Sutton viendo que era la criada quien había recuperado el frasco posteriormente, pero confió en que la criada no entendería las implicaciones de lo que había visto, y que incluso si lo hacía, tendría miedo de hablar. Fue un crimen muy bien planeado, dijo la señorita Marple al inspector, pero contiene dentro de sí la semilla de su propia revelación, como suelen hacer los crímenes de pasión, porque actúa sobre el motivo que sus autores no pueden articular sin exponerse. El señor Raleigh no podía simplemente eliminarse a la señora Weatherly porque estaba en su camino. Tenía que hacerlo de una manera que protegiera a alguien que amaba. Y esa protección, por su naturaleza, lo vinculó a sus víctimas de una manera que un crimen cometido por dinero puro no requeriría. Pero ¿cómo sabía que la señorita Ashford no estaría tan bien comprometida?
preguntó el inspector. ¿Que ella simplemente no rechazaría sus avances? No lo sabía, respondió la señorita Marple tranquilamente. Pero así es como actúan los hombres enamorados. Cometen actos irracionables en la esperanza de resultados que pueden nunca materializar. Es patético, realmente, la manera en que los hombres y las mujeres pueden arruinar sus vidas y las de otros por lo que creen que es amor. Pero aquí es donde el caso dio un giro inesperado, un giro que casi nadie hubiera previsto. Cuando la policía fue a arrestar a Martin Raleigh, fueron directamente a su casa de la ciudad. Lo encontraron en su estudio, con una carta de confesión completamente escrita sobre su escritorio. Aparentemente, había decidido que era mejor confesar que enfrentar un largo juicio que inevitablemente lo haría parecer un tonto o un obsesivo, o ambos. Lo que fue completamente inesperado fue que cuando los detectives regresaron a la estación de policía después de procesar a Raleigh, encontraron al doctor Whitmore esperándolos en el pasillo. El doctor demandó hablar con el inspector Craddock inmediatamente, y cuando fue llevado a la sala de interrogatorio, procedió a hacer una confesión de su propio, aunque de un tipo completamente diferente. Resulta que el doctor Whitmore sabía exactamente quién había puesto el veneno en el frasco de la señora Weatherly. Él había visto a Martin Raleigh saliendo del dormitorio justo después de que la criada fue enviada a recuperar el frasco. Como hombre con considerable conocimiento químico, había sido capaz de deducir bastante rápidamente qué había sucedido. Ahora, el doctor Whitmore no era un hombre sin su propio motivo para desear que la señora Weatherly estuviera muerta. Pero era un hombre que valoraba su propia libertad más que sus sentimientos de venganza. La amenaza de ser acusado de asesinato, porque si nadie confesaba, ciertamente había una buena posibilidad de que todos los sospechosos cercanos fueran acusados, fue suficiente para hacerlo cambiar de idea sobre el código de silencio. Además, aparentemente el doctor Whitmore tenía su propia razón para simpatizar con Martin Raleigh, aunque sea en un aspecto. Resultó que el doctor había estado ayudando silenciosamente a Violet Ashford con ciertos asuntos de salud personal. El tipo de asuntos que una joven mujer podría no desear discutir con su futuro suegra, y que la señora Weatherly había descubierto, solo añadiendo a su creencia de que Violet era moralmente dudosa. El doctor Whitmore, que aparentemente tenía una veta de honor profesional, a pesar de sus otros defectos, no estaba dispuesto a permitir que un hombre fuera condenado por asesinato cuando estaba simplemente intentando proteger a alguien a quien amaba de la intrusión de una mujer de mentalidad reprobatoria. Con la confesión de Martin Raleigh asegurada, casi se podría haber pensado que el caso estaba cerrado. Pero el inspector Craddock, cada vez más consciente de que la solución del caso debía mucho a la intervención de la señorita Marple, sentía que era apropiado permitir que ella tuviera una conclusión satisfactoria. Fue por esta razón que invitó a todos los principales sospechosos y testigos a reunirse en la sala de estar de Thornfield Manor una tarde, aproximadamente una semana después del arresto de Martin Raleigh. La casa ahora pertenecía a Jeremy Weatherly, en virtud del testamento de su prima, aunque bajo circunstancias bastante insólitas. Jeremy estaba aquí, evidentemente aliviado de haber sido exonerado. Violet Ashford estaba a su lado, aunque su comportamiento sugería una cierta incomodidad con la situación general. Victoria Martin estaba presente, así como su madre, la señora Carmichael.
El doctor Whitmore estaba aquí, mostrando su desaprobación habitual de todas las cosas. Miss Sutton estaba aquí, aparentemente nerviosa por haber sido la causa de la revelación de los crímenes. Y por supuesto, la señorita Marple estaba aquí, sentada en una silla junto a la ventana, su aguja de tejer todavía en movimiento de una manera que indicaba una concentración profunda. El inspector Craddock abrió el procedimiento de una manera bastante formal. He reunido a todos ustedes hoy para establecer completamente los hechos del caso y para expresar la gratitud oficial de la policía a ciertos individuos cuya ayuda ha sido invaluable en la solución de este crimen. Comenzó, incómodo por el protocolo social de la situación. Continuó. Lo que sucedió en el jardín de Thornfield Manor hace una semana fue un asesinato deliberado, no un accidente como fue hecho para parecer. La señora Constance Weatherly fue asesinada usando un compuesto químico venenoso que fue colocado en su propio frasco de perfume por Martin Raleigh, el director del banco local. Un murmullo pasó por la sala. Violet Ashford se puso muy pálida. El inspector luego delineó los hechos del caso, incluyendo el motivo de Raleigh, su método, y la manera en que sus acciones había puesto en peligro a un hombre inocente, Jeremy, de haber sido acusado del crimen. Sin embargo, continuó el inspector, dirigiéndose a la señorita Marple, nada de esto habría sido revelado sin la penetrante observación y el razonamiento lógico de una persona presente ese día. La señorita Jane Marple, una residente de St. Mary Mead, fue capaz de ver lo que otros no podían ver, que el crimen fue motivado no por dinero sino por amor, y que la verdadera clave para resolver el caso estaba en la comprensión de la naturaleza humana más que en la evidencia forense. Hubo un aplauso, aunque fue bastante incómodo. La señorita Marple simplemente continuó tejiendo. Fue solo entonces que pasó algo más inesperado. Violet Ashford se levantó de repente, su rostro contorsionado de emoción. «No puedo mantenerme silenciosa», dijo. «Todas las mentiras, todas las medias verdades. Debo decir la verdad ahora». «Querida», comenzó el inspector, «el caso está resuelto. No hay necesidad de...» «Hay toda la necesidad», interrumpió Violet, «porque yo sabía que Martin había hecho esto. Yo lo sabía. Y no dije nada durante una semana, mientras permitía que todos creyeran que Jeremy podría ser culpable». Un silencio absoluto cayó sobre la sala. «Sabía que Martin quería que la señora Weatherly muriera», continuó Violet, sus palabras saliendo en una ráfaga de confesión. «Él me lo dijo de manera no del todo directa. Sugirió que si ella estuviera fuera del camino, todo sería mejor. Yo no creí que estuviera hablando en serio. Creí que simplemente estaba frustrado, hablando de manera hipotética. Pero luego ella murió, y supe, de una manera que simplemente sabía, que él lo había hecho, y no dije nada porque parte de mí quería que ella estuviera muerta. Ella fue tan cruel, tan injusta, tan intrometida». «Violet», dijo Jeremy, poniéndose de pie, «¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que soy una persona horrible», respondió Violet con un tono de autocompasión que la señorita Marple encontró revelador. «Que permitió que un hombre cometiera asesinato, parcialmente en mi nombre. Que lo perdoné mentalmente por lo que había hecho, porque la víctima era alguien a quien detestaba». La señorita Marple dejó caer sus agujas de tejer. «Mi querida», dijo, su voz firme, «tienes que entender algo importante. Habría sido mejor que te hubieras levantado hace una semana y dicho la verdad. Mucho mejor. Pero es importante que ahora hables.
porque hay una razón más profunda para que no lo hayas hecho inicialmente. ¿Qué razón?, preguntó Violet, sus ojos encontrándose con los de la señorita Marple. Porque, respondió la señorita Marple, eres alguien que está acostumbrada a permitir que otros tomen decisiones por ti. Ya sea tu prometido, o el director del banco, o la señora Weatherly. Todos parecían tener opiniones sobre quién eras y qué deberías hacer. Y nunca, en todos estos años, parece que se te haya preguntado quién eras realmente, qué querías, qué soñabas. Violet colapsó nuevamente en su silla, sollozando. Jeremy, después de un momento de perplejidad, se sentó a su lado. No la tocó, pero se sentó lo suficientemente cerca como para ofrecer apoyo. La señorita Marple luego se dirigió a la señora Carmichael. En cuanto a ti, mi querida, dijo, debes saber que tu hermana estaba en proceso de cambiar su testamento. Estaba a punto de reducir tu asignación, porque se había enterado de tus propias indiscreciones financieras. Los préstamos que habías realizado a parientes que probablemente no tenían intención de devolvértelos. Ella tenía la intención de proteger el dinero de su legado de la mala gestión. No fue un acto de crueldad, aunque lo viste de esa manera. La señora Carmichael pareció desmoronarse bajo esta revelación, como si un error que había cometido años atrás estuviera siendo finalmente revelado. Y finalmente se dirigió al doctor Whitmore. «Cree que es un hombre noble», dijo la señorita Marple, «porque habló y reveló lo que sabía sobre el crimen de Martin Raleigh. Pero en realidad, usted permaneció silencioso durante casi una semana, sabiendo exactamente quién había cometido el asesinato, todo mientras permitía que se acusara a un inocente. La diferencia entre usted y la señorita Ashford es simplemente la que uno de ustedes eventualmente encontró el coraje de hablar, y el otro fue obligado a hacerlo cuando se dio cuenta de que se enfrentaba a un riesgo personal. El motivo determina la acción, Dr. Whitmore, y sus motivos, cuando finalmente fue obligado a actuar, fueron siempre los suyos propios. Ahora, dijo la señorita Marple, levantándose lentamente de su silla con la ayuda de su bastón, les revelaré exactamente lo que sucedió y por qué, aunque sospecho que el inspector Craddock ha llegado aproximadamente a las mismas conclusiones. Caminó lentamente alrededor de la sala, sus ojos inspeccionando a cada persona sucesivamente. El crimen que se cometió aquí fue, en sus fundamentos, uno de los crímenes más antiguos conocidos por la humanidad. La muerte de una persona por otra que cree estar actuando en defensa de alguien a quien ama. Aunque, por supuesto, la defensa fue en todo lo demás, excepto defensiva. Era agresiva, fue preventiva, y fue, en términos legales, puro asesinato. Martin Raleigh, director de nuestro banco local, un hombre de 42 años de edad, que según todos los informes, había vivido una vida perfectamente respetable, cometió un acto de violencia porque sentía que la señora Weatherly estaba amenazando el bienestar de alguien que amaba. La señorita Violet Ashford. Ahora bien, la señorita Ashford no sabía que era amada de esta manera. De hecho, puede haber tenido indicio de los sentimientos del señor Raleigh, pero no tenía idea de la intensidad de esos sentimientos. Pero Martin Raleigh creía que conocía a la señorita Ashford mejor de lo que ella se conocía a sí misma. Creía que su compromiso con el señor Jeremy Weatherly era una cuestión de conveniencia social más que de auténtica afección. Y creía que si la señora Constance Weatherly no estuviera en el camino, interferir continuamente y socavando la reputación de la señorita Ashford, entonces la joven mujer sería libre para buscar la verdadera felicidad. La pregunta, por supuesto,
es si alguno de esto era verdadero. ¿Era el compromiso de la señorita Ashford infeliz? Probablemente. ¿Habría habido alguna perspectiva de que ella pudiera transferir su afecto al señor Raleigh si las circunstancias fueran diferentes? Posiblemente no. Pero lo que es cierto es que Martin Raleigh creyó que era verdadero. Y actuó sobre esa creencia. Ahora, ¿cómo obtuvo el compuesto químico que usó? Resulta que su primo, un hombre llamado Bertrand Raleigh, trabajaba en una instalación química industrial cerca de Manchester. Martin Raleigh le escribió hace varios meses solicitando información sobre el triclorofenol, el compuesto químico que finalmente usó. Afirmó que lo quería para un proyecto de investigación personal. Su primo proporcionó tanto la información como una pequeña cantidad del compuesto mismo. ¿Cuándo exactamente planeó usar el veneno? Probablemente no hasta hace poco. Fue probablemente solo cuando se dio cuenta de que la señora Weatherly estaba a punto de iniciar una campaña activa para destruir la reputación de la señorita Ashford, que decidió actuar. ¿Cómo supo que la señora Weatherly usaría un frasco de perfume el día de la fiesta del jardín? Probablemente no estaba seguro. Pero era un riesgo que estaba dispuesto a tomar. Si la señora Weatherly no hubiera usado un frasco de perfume ese día, el plan habría fallado. Pero la señorita Sutton fue enviada a recuperar el frasco. La sustitución se realizó, y la señora Weatherly, completamente ignorante del peligro, aplicó el compuesto venenoso directamente sobre su rostro, inhaló una cantidad concentrada del gas tóxico y colapsó. Y aquí está donde la astucia de la mente criminal se vuelve en contra de sí misma. Martin Raleigh cometió el crimen esperando que pareciera un accidente. Pero la presencia del frasco de veneno cerca del cuerpo, aunque pequeño e insignificante para la mayoría de las personas, fue observado por alguien cuyos ojos estaban entrenados en notar exactamente tales inconsistencias. La señorita Marple entonces procedió a describir exactamente cómo y por qué había sospechado de Martin Raleigh, incluyendo la observación de su interacción con la señorita Ashford durante la tarde, la manera en que sus ojos la seguían constantemente, la manera en que parecía estar observando todos los movimientos de la señora Weatherly, como si estuviera esperando el momento exacto en que podía actuar. Fue, en cierto sentido, un crimen completamente predecible, concluyó la señorita Marple, porque fue el crimen de alguien que no podía ver las cosas claras. Martin Raleigh vio lo que quería ver. Vio a una Violet Ashford que estaba infeliz en su compromiso, cuando la realidad puede haber sido muy diferente. Vio a una señora Weatherly como una bruja incomparable, cuando la realidad era que ella simplemente estaba siendo posesiva e intrometida de la manera que muchas mujeres de su clase lo son. Y vio a sí mismo como un héroe salvador, cuando de hecho era simplemente un hombre que permitió a la pasión superar la razón. Es una lección que todos debemos aprender, continuó la señorita Marple, dirigiéndose específicamente a Violet Ashford. Que los actos cometidos en nuestro nombre son con frecuencia cometidos contra nuestros propios intereses. Que el amor, aunque en teoría es una cosa hermosa, puede convertirse fácilmente en una justificación para la violencia cuando la persona que ama no puede aceptar la realidad de quienes somos realmente. Los meses que siguieron al arresto y posterior juicio de Martin Raleigh fueron, en muchos sentidos, un regreso a la normalidad. Aunque, por supuesto, la palabra normalidad era relativa en una comunidad pequeña
que había sido tan violentamente conmovida. Martin Raleigh fue juzgado en los tribunales del condado. La defensa alegó crimen pasional, una serie de circunstancias atenuantes. El fiscal argumentó que el crimen había sido premeditado, calculado, la adquisición planificada del veneno semanas antes del evento real, que negaba completamente la noción de que era simplemente un arrebato momentáneo de locura amorosa. El jurado, después de deliberar durante 2 días, lo encontró culpable de asesinato. Fue sentenciado a 20 años de encarcelamiento, lo cual fue considerado una sentencia razonablemente severa, aunque otros creían que debería haber sido mayor. Jeremy Weatherly, ahora el propietario completo de Thornfield Manor, pasó un tiempo considerando qué hacer con la propiedad. Eventualmente, decidió mantenerla como una residencia de verano, aunque pasó la mayoría del año en Londres, donde estableció una práctica legal más lucrativa. Su compromiso con Violet Ashford fue disuelto, aunque no de manera inmediata. La separación fue lenta, llena de conversaciones incómodas en salones de té y paseos por parques públicos. Eventualmente, después de aproximadamente 6 meses, tanto Violet como Jeremy llegaron a una conclusión mutua de que su vínculo nunca había sido lo suficientemente fuerte como para soportar la tensión que el asunto había colocado sobre él. Violet permaneció en el pueblo por un tiempo, trabajando como institutriz en la casa de una familia prominente. Gradualmente, los rumores y especulaciones sobre su papel en los eventos disminuyeron, aunque nunca completamente desaparecieron. Eventualmente, se casó con un hombre decente de una familia respetable, un comerciante de telas de la cercana ciudad de Eastbourne. No fue un matrimonio de pasión, pero pareció ser uno de relativa felicidad y compatibilidad. La señora Carmichael recibió su herencia, aunque en una cantidad reducida de la que había anticipado. Ella y su hija, Victoria, mudaron a una casa más pequeña en la costa de Sussex, donde la señora Carmichael pasó sus últimos años desarrollando un interés en la jardinería de agua dulce y cultivando un círculo de amistades que, aunque pequeño, era genuinamente cálido. El doctor Whitmore continuó practicando medicina en la localidad, aunque sus pacientes se reducirían gradualmente. Cuando finalmente se retiró a los 65 años, fue considerado por la mayoría como un hombre cuyo mejor trabajo estaba definitivamente atrás de él. Miss Sutton permaneció con la casa de Thornfield Manor, cuando fue alquilada durante los meses que Jeremy no estaba allí. Vivió el resto de su vida bajo ese techo, una mujer que había sido marcada por el conocimiento de un crimen, pero que había encontrado en sí misma el valor de finalmente hablar. Y en cuanto a la señorita Marple, regresó a su pequeña casa de St. Mary Mead, donde reanudó su vida de relativa tranquilidad. Recibía cartas ocasionales de personas que le agradecían por su discreción, aunque nunca había sido absolutamente indiscreta en sus métodos. Continuó con sus actividades en la parroquia. Continuó visitando el salón de té del pueblo, donde las señoras locales encontraban su presencia tranquilizadora, aunque también ligeramente perturbadora, como si esta anciana tuviera la capacidad de mirar dentro de los secretos de sus vidas y encontrar lo que realmente allí guardaban. En la tarde tranquila de un día de otoño, varios meses después de que el caso fuera cerrado, la señorita Marple se sentaba en su jardín con su taza de té, observando cómo las hojas cambiaban de color. Su amiga, la señora Pemberton, estaba con ella, naturalmente. La señora Pemberton siempre estaba con ella en estas ocasiones, una constante como el cambio de las estaciones.
Me preguntaba, dijo la señora Pemberton, si alguna vez lamentaste involucrarte en todo esto. Todos estos asesinatos y secretos oscuros. Parece completamente agotador. La señorita Marple sonrió levemente. No, mi querida. No lamento un momento. Porque, ¿ves? El error que comete la mayoría de las personas es pensar que el misterio debe ser algo extraordinario, algo que requiere circunstancias especiales o individuos especiales. Pero en realidad, los misterios más interesantes y los crímenes más temibles surgen de las circunstancias ordinarias de la vida ordinaria. ¿A qué te refieres?, preguntó la señora Pemberton. Bueno, respondió la señorita Marple, toma el caso de Martin Raleigh. Aquí estaba un hombre que en todos los aspectos parecía completamente ordinario, un hombre respetable, un hombre con una posición en la comunidad, un hombre cuya vida parecería de interés para nadie, pero bajo la superficie fue capaz de los actos más extraordinarios simplemente porque permitió a sí mismo confundir sus propios deseos con la realidad del mundo. ¿Entonces crees que fue la pasión lo que lo llevó a cometer el asesinato?, preguntó la señora Pemberton. No, respondió la señorita Marple con precisión. Fue el autoengaño. La capacidad de creer en sus propias historias sobre sí mismo. La capacidad de convertirse en el héroe de su propio drama narrativo, sin importar lo que la realidad sugiriera. Eso es lo que es verdaderamente peligroso en los seres humanos. No la maldad, sino la capacidad de verse a uno mismo como bueno, incluso mientras se realiza el mal. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido de todo esto?, preguntó la señora Pemberton. La señorita Marple consideró esta pregunta cuidadosamente, mientras sus ojos seguían las hojas que caían en su jardín. Hemos aprendido, dijo finalmente, que la vida humana es infinitamente más compleja que lo que aparenta en la superficie. Que bajo la cortesía más perfecta, bajo las sonrisas más radiantes, bajo la uniformidad más cuidadosamente mantenida de la vida respetable, hay impulsos que nunca dejarían la superficie si no fuera por circunstancias que las empujan hacia afuera. Hemos aprendido que el perdón y la comprensión son importantes, pero no a expensas de la justicia. Hemos aprendido, en resumen, que la naturaleza humana es un estudio que nunca termina completamente. ¿Y la señorita Ashford?, preguntó la señora Pemberton, quien parecía tener un interés especial en los romances. ¿Crees que fue feliz en el final? A su manera, respondió la señorita Marple. Ella aprendió que la vida no es una cuestión de ser salvada por caballeros apuestos o hombres enamorados. Aprendió que la felicidad verdadera viene de saber quién eres realmente y teniendo el coraje de vivir de acuerdo con ese conocimiento. Si encontró eso en su matrimonio con el comerciante de telas de Eastbourne, entonces sí, fue feliz a su manera. ¿Y Martin Raleigh?, preguntó la señora Pemberton. ¿Piensas en él alguna vez? La señorita Marple fue completamente honesta en su respuesta. A veces, sí. Pienso en él, sentado en su celda, teniendo finalmente tiempo para reflexionar sobre quién fue realmente, sin las distracciones de la vida cotidiana. Y me pregunto si alguna vez llegó a una comprensión verdadera de lo que hizo y por qué. Espero que lo hizo, porque la comprensión es la única redención verdadera que tiene. ¿Crees que alguna vez será perdonado?, preguntó la señora Pemberton. Por Dios, tal vez, respondió la señorita Marple. Pero esa no es verdaderamente mi preocupación. Mi preocupación fue, durante el curso de este asunto, asegurar que la verdad fuera revelada y que la justicia fuera servida. Lo demás
está en manos de autoridades superiores a las mías. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos de naranja y púrpura, la señorita Marple y la señora Pemberton se sentaban en silencio, cada una con sus propios pensamientos. Y en la tranquilidad de ese momento, la señorita Marple reflexionó sobre cómo la vida se desenvolvía de maneras que rara vez podía anticiparse, cómo la muerte y el secreto frecuentemente dormían lado a lado en pequeños pueblos ingleses, y cómo la observación cuidadosa y la comprensión de la naturaleza humana eran verdaderamente las herramientas más poderosas en la resolución de los misterios más intrigantes de la vida. La vida en St. Mary Mead continuaría, como siempre. Las mujeres seguirían reuniéndose para tomar el té y murmurar sobre los asuntos de sus vecinos. Los hombres continuarían con sus asuntos públicos, ignorantes de las profundidades de intriga que a menudo se encontraban debajo de la superficie de sus comunidades. Y la señorita Marple continuaría tejiendo, observando, esperando, porque de eso es que estaba hecha su vida, de la observación tranquila de los patrones sin fin de la conducta humana, de la comprensión de que debajo de cada rostro hay una historia, dentro de cada historia hay un secreto, y dentro de cada secreto hay la verdad.